Continuamos este tema del sentido de pertenencia en el proceso de rehabilitación. Entonces, pues damos como el inicio a esta escuela del día de hoy y continuamos hablando de lo que es el sentido de pertenencia y de lo que hemos podido recibir por medio de todos los aportes en este transcurso del tema. Entonces hemos visto que el sentido de pertenencia es como nosotros podemos entrar en un espacio donde podamos desarrollarnos como personas, un espacio que pueda ser útil para el crecimiento de nosotros, útil para digamos, un espacio donde nosotros encontremos una libertad y en donde podamos realmente recibir una enseñanza de todo lo que puede componer ese espacio. El sentido de pertenencia nos lleva a que nosotros nos sintamos en un espacio y nos sintamos bien recibidos o sintamos que ese espacio nos permite ser quienes realmente somos. Y pues eso también yo creo que lo da el mismo proceso en donde nosotros podamos estar en un espacio y sentir libertad. Yo creo que ahí es donde nosotros empezamos a vivir el sentido de pertenencia, donde empezamos a cuidar ese lugar. Y de pronto, por algunas problemáticas que a veces ha adoptado la persona que tiene algún problema de adicción o que puede llegar a adoptar uno por cualquier problemática, porque pues estos temas también nos incluyen a nosotros y que no solamente nos limitan al rol que vivía la persona dentro de una adicción. Entonces hay muchas cosas que hacen que dentro de los espacios que nosotros vivimos nos sintamos que podemos entablar como una verdadera relación que nos lleve a sentir pertenencia, que nos haga sentir que podemos realmente mostrarnos como somos, teniendo en cuenta de que nosotros estamos constantemente en un cambio y que ese cambio, yo creo que para cada uno de nosotros, pues la intención es que ese cambio sea positivo o que ese cambio nos pueda llevar a más, que ese cambio beneficie tanto nuestra vida como la vida de todo lo que nos rodea. Yo creo que ese sería como el propósito de nosotros estar en un lugar o encontrarnos haciendo algo, que nosotros nos podamos beneficiar y que los demás se puedan beneficiar. Y que yo creo que no se vea ningún beneficio afectando a otro. Yo creo que ese sería como el objetivo, o eso es lo que cada uno quisiera como poder lograr para poder pertenecer a un lugar. Digamos que yo me beneficie un 100% y que mi entorno se beneficie un 100%, yo creo que sería como el pensamiento ideal y que a veces no encontramos porque ese sentido de pertenencia se ha afectado pues, de ciertas concepciones que existen en nosotros y pues, de ciertas cosas que condicionan que se pueda dar esa posibilidad. Entonces,
si a veces hay un desequilibrio en esa parte, en que se beneficie mi entorno y que me beneficie yo, pues se empieza a vivir como una inconsistencia dentro de ese lugar en el que estamos, empiezan a haber diferencias. Y la importancia es que nosotros revisemos si esas diferencias pues las estamos llevando a que sean procesadas o a que puedan realmente estar buscando la ayuda que se requiere para poder encontrar ese beneficio común que me hace a mí realmente sentirme bien al lugar al que pertenezco y que no solamente se vuelva todos los lugares a los que yo pertenezco, que no solamente se vuelva algo a lo que yo deba resignarme a, no solamente que se convierta algo a lo que yo debo resignarme y pensar que todo como opción, como alternativa, pues que todos los lugares me vayan a llevar a ese desequilibrio, sino que yo empiece también a generar unas redes que me puedan ayudar a mí a entender hasta dónde llega la forma en la que me beneficio y hasta dónde llega la forma en la que se beneficia el lugar en el que yo me encuentro y las personas que me rodean. Porque hay, hay como unos obstáculos a veces en esa proporción que se debe dar ese sentido de pertenencia. A veces yo puedo esperar a que el lugar me responda a mí con ciertas cosas y de pronto yo no estar pensando que yo también debo corresponderle a ese lugar con con ciertos valores, y ese sentido de pertenencia lo que hace es que no solamente deje en manos yo de lo demás el bienestar, porque digamos que la persona puede tener unas exigencias, puede demandar de otros, puede esperar de otros y tener unas expectativas que a veces no son como coherentes con las cosas que también como persona puede estar brindando. Entonces, en el sentido de pertenencia, a veces es, si yo estoy equilibradamente exigiendo a mi entorno y exigiéndome a mí, porque cuando le exijo más al entorno que lo que me exijo a mí, o cuando a veces exijo del entorno cosas que no van, pues a veces no siento que pertenezco a ese lugar y que no debo brindar lo mejor de mí en ese lugar. Entonces, ¿cuáles pueden ser las expectativas que uno tiene para realmente sentirse acogido en un lugar? Porque si yo entro, digamos que yo entro a un restaurante, yo voy a comprar una tienda y no me dicen, digamos que no me atienden bien, sino que me dicen qué quiere. O me dicen, ya vino otra vez usted. O me dicen, no, para usted no hay nada, para usted ya está cerrado la tienda, para usted ya está cerrada la tienda. Entonces cambia la forma en la que yo me siento, porque de pronto hubo algo que que me limitó a mí, que me sentí limitado por algo externo para sentir que pertenecía a ese lugar.
Y digamos que si estamos hablando de un proceso de rehabilitación, el contexto también tiene que ser diferente. No puede ser las mismas cosas que yo le exija a un lugar en el que yo soy un cliente, no son las mismas cosas que yo puedo exigirle o que yo pienso que me va a brindar un proceso de rehabilitación de calidad, digamos. No van a ser las mismas cosas. Entonces, ¿de qué forma sentimos realmente que pertenecemos a un proceso de rehabilitación? Entonces, ahí de pronto está la corrección, o si solamente quiero que no me digan nada, si quiero que me, que me feliciten o que me reconozcan solamente lo bueno, y a veces no espero que hayan cosas que me confronten a mí, que me llamen la atención, que me hagan sentir que, que soy importante a nivel de proceso, que me hagan sentir que también necesito un pulimiento y que pertenezco a un lugar en donde se desarrollan cosas de una forma terapéutica, de una forma en la que me llevan a mí a dar más y en la que quieren que mi sentido de pertenencia pueda abarcar más cosas partiendo del principio de realidad que yo esté viviendo, a partir de la etapa en la que yo me encuentro, a partir del fruto que de pronto me corresponde dar, o si de pronto mi pensamiento está que no debo mejorar algo, que no está bien que me llamen a mí una atención por algo. Entonces, si nos vamos al contexto de la rehabilitación, ¿cómo puedo yo desarrollar ese sentido de pertenencia? ¿Por medio de qué cosas? ¿Qué hace que en mí se genere un interés? ¿Qué es lo que yo debo esperar realmente de lo que se mueve en el proceso para yo sentir que pertenezco a ese lugar en donde me están dando a mí una formación, en donde me están llevando a reconocer cosas, a identificarlas, a aceptarlas, que así que muchas veces no son fáciles de aceptar, pero que precisamente ese lugar es como donde se puede vivir esa realidad, porque a nosotros no nos van a, nosotros no, así como no podemos esperar que en la fundación nos traten como cuando nosotros vamos a hacer una fila a un banco, así mismo se debe valorar lo que podemos encontrar en una fundación que no lo vamos a encontrar allá afuera tan fácilmente, que no lo vamos a encontrar en cualquier comunidad, no vamos a encontrar esas cosas que me hacen pertenecer a un proceso. De pronto allá afuera me van a dar la acogida a mí como persona, me van a invitar a compartir en familia, me pueden invitar a un cumpleaños, pero muchas veces no me van a invitar al contexto y a pertenecer a un proceso de rehabilitación o a un proceso en donde me están evaluando cosas distintas, cosas más profundas, y donde me están llevando a mí a trabajar en mi identidad, en mis cosas que de pronto en otro lugar no lo voy a encontrar. Entonces, pues, quería como dar esa introducción
y que también hayan personas que tengan sus aportes para que los den. Ya, ese sentido de pertenencia. A veces, ¿qué es lo que esperamos de un lugar para sentirnos que hacemos parte de ahí, que existimos ahí en ese lugar, que somos tomados en cuenta? Porque a veces dentro de un proceso de rehabilitación, la persona siente rechazo cuando no debe sentirlo. Siente que está encerrado cuando por muchas otras cosas no debería sentirlo. Siente que está retrocediendo cuando a veces no debería sentirlo. Y siente que no hace parte de esa comunidad cuando de pronto los mecanismos que le están brindando para pertenecer a ese espacio, pues no son los esperados, sino que hacen parte precisamente de una terapia, de un trabajo con las emociones, de un trabajo con no sentirse abandonado, ni sentir que la vida le debe a uno. Entonces, para que vamos con las personas que tengan aportes, y creo que Robinson tenía un video para proyectar. Cuando un hombre pertenece a algo, está dispuesto a matar por lo que pertenece. Es un drive que tenemos interno. Por eso existen las guerras, porque el sentimiento de pertenencia de un grupo de personas afecta el sentimiento de pertenencia de otro grupo de personas, y como sienten que no pueden coexistir, se matan entre ellos. Entonces, lo primero que tenés que tener muy claro, mi hermano, es que por dentro tuyo corre un drive de querer pertenecer. Yo creo que lo podemos poner otra vez para prestarle atención y mirar el mensaje que realmente está dando la persona ahí. Cuando un hombre pertenece a algo, está dispuesto a matar por lo que pertenece. Es un drive que tenemos interno. Por eso existen las guerras, porque el sentimiento de pertenencia de un grupo de personas afecta el sentimiento de pertenencia de otro grupo de personas, y como sienten que no pueden coexistir, se matan entre ellos. Entonces, lo primero que tenés que tener muy claro, mi hermano, es que por dentro tuyo corre un drive de querer pertenecer. Entonces ahí en ese video hablan de que no solamente es una cualidad que la persona desarrolla, que no solamente desarrolla ahora porque está en una escuela de sabios, sino que desde que la persona recibe un apellido, ya está jugando su sentido de pertenencia. Desde que la persona tiene un grupo de amigos, ya está formando un sentido de pertenencia. Y siempre se encuentra con lo que pertenece y con lo que no pertenece, con lo que se identifica, lo que deja entrar a su vida, lo que no deja entrar. Cuando a una persona le dicen que le diga no a las drogas, y la persona siente que pertenece más allá a ese mundo, puede llevar 2 meses consumiendo y haber conocido el consumo. Y si se siente que pertenece más a ese mundo, puede ser más difícil hacerle sentir pertenencia a un mejor estilo de vida, que la persona que lleve muchos años en el consumo, pero que sienta que encontró
el poder pertenecer a un espacio libre de drogas y que ya no se sienta que allá pertenece, sino que antes allá lo perdió todo, que allá perdía ilusiones. Entonces, el sentido de pertenencia es muy importante. Entonces, pues vamos con las personas que tengan sus aportes, cómo juega el sentido de pertenencia en la mente de uno, en el proceso de rehabilitación, cómo puede jugar el sentido de pertenencia en ese vínculo familiar, cómo yo equilibro las responsabilidades, cómo yo hago que, que yo no me sienta que le debo algo a mi hijo, cómo yo siento que yo pertenezco más bien a desarrollar, a poder desarrollar una autonomía y no solamente unas dependencias emocionales. Entonces, este tema de sentido de pertenencia lo podemos llevar a muchos ámbitos. Entonces, pues vamos con los aportes. Creo que me veré levantar la mano. Bueno, Miguel Felipe, buenos días. Vamos a empezar con los aportes de Pergel. Yo pienso y estoy convencida de que yo me siento que pertenezco a un lugar cuando yo hago respetar sus normas, cuando yo hago respetar los espacios, cuando hago parte de esa comunidad, no solamente desde la palabra, sino desde el ejemplo, independientemente digamos, las opiniones que puedan llegar a tener la gente que está a nuestro nivel, es importante tener en cuenta la gente que nos dirige. Entonces tenemos como una seguridad en cuanto a nuestras acciones y nos vamos apropiando, ¿no? Vamos dándole como ese sentido de cariño a un lugar, a un espacio, cuando ya lo vemos que necesita apoyo, que necesita no sé, que se perfeccione más, trabajamos en ello. Continuamos con otra parte. ¿Tienen de pronto más aportes? Sí, señor, ya. Buenos días, Miguel Felipe, y a los demás presentes. Mi aporte sobre el sentido de pertenencia es que en sí el sentido de pertenencia es el amor que le tenemos a algo, ya sea un lugar, una persona, algo que nos pertenezca, y es cuando empiezo a valorar desde el momento en que tengo ese objeto o estoy en ese lugar, que empiezo a sentir amor por él y empiezo a cuidarlo. Siento que el sentido de pertenencia es muy importante en nosotros como personas en rehabilitación, ya que nos ayuda cada día a irnos mejorando más. También ir trabajando en lo que sabemos que nos hace falta y también en nuestros espacios que convivimos normalmente. Además de en el sitio que vivimos, también nuestra zona de trabajo. Brian Tracy dice que el lugar en el que estamos, en nuestro lugar de trabajo, es como está nuestra mente. Si tenemos un lugar organizado, limpio y lo valoramos, así mismo es como vamos a estar nosotros mismos por dentro. Siento que es algo muy importante poder tener cuidado y amor por las cosas, ya que así mismo refleja lo que queremos llegar a ser con nosotros mismos, nuestros objetivos, nuestras características, y va formando un enfoque que nos permite avanzar en el proceso, ya que así estén las cosas bien, siempre se puede mejorar y llegar a una nueva perspectiva en base al éxito que queremos como personas. Además de eso, también la fundación nos ayuda a sentir que podemos amarnos a nosotros mismos,
ya que cambia ese antiguo ser por un nuevo ser que no conocíamos y que habíamos perdido conexión con él por el consumo. El consumo hace que tengamos una máscara y la fundación hace que nos quitemos esa máscara y volvamos a ser ese yo que éramos antes del consumo. Siendo así el sentido de pertenencia una de las mejores herramientas para poder avanzar y salir adelante. Ese sería mi aporte. Gracias. ¿Tiene más aportes ahí? Sí, líder, ya. Buenos días, mi líder Felipe. Yo soy Tatiana. Para darle continuidad a lo que estamos al tema, mi aporte es apropiarse de lo que nos rodea, es recordar lo que tenemos, incluso sentir que el espacio me pertenece. Sentido de pertenencia es cuando tenemos el sentido por lo que hacemos. El sentido de pertenencia tiene que ver con nuestro amor propio, tiene en cuenta un cuidado personal y nuestro alrededor. También es saber comprender lo que está bien y lo que está mal. Es sentirnos aceptados, valorados e importantes, sentir que somos necesarios en cualquier ambiente. Es un compromiso por todo lo que hacemos. Afrontar con valentía, hacer algo positivo cuando nos apropiamos del proceso, cuando no nos apropiamos del proceso, no tenemos un sentido. Es también sentirnos parte de algo. Necesitamos reconstruir una identidad porque en la calle están destruidos. Somos lo que vemos, creando en recuperación. Crecer como personas, físicamente también nos vemos diferentes. Esto es responsabilidad. Ese es mi aporte, Miguel Felipe. Gracias. Yo creo que el sentido, acá ya le doy la palabra. Quiero decir algo corto. Estaba viendo que el sentido de pertenencia es cuando yo pienso que el mejor cambio que hay es el que yo puedo construir. O sea, en el que yo estoy involucrado y en el que yo estoy también como responsable. Porque a veces el mejor cambio de nosotros es que cambien de presidente, que me cambien al líder, que cambien mis padres, que cambie el clima. Y el sentido de pertenencia me lleva a mí a pensar que el mejor cambio que puede haber es el que yo puedo construir. No solamente el que yo puedo decir, sino también el que yo puedo construir. O sea, en el que yo también puedo actuar, en el que yo también empiezo a cumplir con unas normas, porque si automáticamente, si yo voy a tener una acción, si yo voy a tener una participación, pues me debo regir a ciertas cosas. Y eso me lleva a mí a pertenecer a alineamientos, a pertenecer a límites que me ayudan a regular conductas, que me ayudan a conducirme para yo poder brindar lo mejor. Y digamos que yo me encuentre, así no sea el lugar más deseado por uno o el lugar perfecto, pero sí que pueda ser un lugar importante donde yo pueda contribuir a un cambio y donde yo pueda construir un cambio. Entonces, sería como agregar esa parte. Tenemos 6 personas que tienen aportes.
podemos continuar. Sí, buenos días, mi líder Felipe. Primeramente, mi nombre es Robinson Fabián Troche Rengifo. Eh, Primeramente, me presento porque el sentido de pertenencia también, o, o mejor podríamos decir así, que mi identidad también hace parte del sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia que me hace amarme a mí mismo, saber quién soy, ¿ya? Saber realmente qué estoy haciendo en una comunidad terapéutica. Desde ahí empieza el sentido de pertenencia. Pero no solamente eso, Felipe, sino que el sentido de pertenencia, y ya lo decíamos desde la clase pasada, es cuando realmente la persona tiene como pilar principal o muy importante el sentirse parte de una comunidad terapéutica. No se trata solamente de estar internado o cumplir un tiempo determinado, sino también de asumir el proceso como algo propio. Realmente entender que este lugar también forma parte de mi construcción personal. Pertenecer significa reconocer que la comunidad no es solamente un hotel ni un castigo, ojo bien, sino un espacio de restauración. Cuando hay sentido de pertenencia, cuido las instalaciones, porque realmente entiendo que el cuidar entra en el orden, un orden externo que refleja un orden interno. El orden que yo llevo dentro de mí, de cada una de las cosas que yo hago. Aparte de todo, respeto las normas porque comprendo que protegen mi proceso y obviamente el de mis compañeros. No solamente eso, sino que también participo activamente en las actividades terapéuticas o en los espacios espirituales, que es muy importante dentro de esta fundación, dentro de Proyectando Generaciones, ya que somos una fundación teoterapéutica. Los espacios espirituales hacen parte del sentido de pertenencia por las cosas que hacemos diariamente nosotros. Aparte de todo, corrijo con amor. Escúcheme bien, corrijo con amor y acepto correcciones con humildad. Ya, pero eso me permite obviamente sentirme dentro del proceso y de pronto tener de pronto un rol dentro del proceso de rehabilitación. El corregir hace parte también de las personas o dentro de los compañeros que van un poco más adelantados que los demás, que de pronto van dentro de una de las etapas más altas. Ya, corregir con amor también es ayudar a guiar a los que lo necesitan. No solamente eso, sino también guiar con el ejemplo, dar ejemplo, ser un ejemplo para los demás, para que ellos también vean que sí se pueden cambiar conductas, comportamientos, formas de hablar, formas de expresarse. Aparte de todo, que la fe también va creciendo poco a poco a través de la convicción. Todo eso hace parte del sentido de pertenencia. Y no solamente eso, sino que también me involucro en el bienestar del grupo, no solamente en el mío. Empiezo ya a aportar también a las demás personas. Muchas veces, eh, o incluso, eh, hay personas que en muchas ocasiones han venido con historias marcadas por el aislamiento. No solamente eso, sino por la ruptura familiar y la pérdida de identidad. Por eso les digo, el sentido de pertenencia ayuda a reconstruir esa identidad dañada. El saber quién soy, dónde estoy, qué vine a hacer aquí a un lugar de estos, en qué me voy a convertir, cuándo, dónde y sobre todo el porqué de un proceso de rehabilitación. Es empezar
a actuar con compromiso, desde el compromiso. Ya no realmente hago las cosas porque me toca, sino porque quiero aportar al ambiente sano que todos realmente necesitamos. Y no solamente eso, el sentido de pertenencia también reduce el deseo de huir. Cuando me siento parte de algo, me arraigo tanto que me resisto a tener, o no solamente a tener, sino me resisto a abandonar un espacio que me está brindando a mí una restauración. Eso es sentido de pertenencia. Y póngame cuidado. Y cuando me resisto a huir o al fracaso, estoy creciendo como persona. Me permito crecer. Entonces, el sentido de pertenencia transforma, transforma en la rehabilitación. Es una experiencia también consciente. Paso de ser un usuario del proceso a ser realmente el protagonista o un protagonista en el cambio de las personas. No solamente eso, sino que desde adentro empieza a reflejar un cambio y eso contagia. Si decimos nosotros que el efecto dominó es cuando una persona se siente aburrida o empieza a regar malestar dentro de la rehabilitación, dentro del marco de acá de Proyectando Generaciones, que es un efecto dominó porque todos terminan incluso aburridos o queriendo genir o queriendo abandonar un proceso. Pero si lo hacemos positivamente, ¿ustedes creen que contagiaría también? ¿Ustedes qué me dicen? Sí, señor. Sí, señor. Claro. Si nosotros hablamos positivamente todo el tiempo, ¿de qué nos vamos a contagiar? De las cosas buenas, de las cosas positivas. Exactamente. Eso es sentido de pertenencia por cada una de las cosas que hagamos. Entonces, yo tengo sentido de pertenencia por lo que digo, por lo que hago, cómo actúo, dando ejemplo. Y asimismo, obviamente, va a también generar en las demás personas, en los demás residentes, un efecto también dominó, pero hacia lo positivo, ya que no todos van a querer irse, no todos van a querer abandonar, manipular de pronto a la familia diciéndoles, ya no puedo más, sabiendo que realmente estás teniendo un crecimiento personal, un crecimiento espiritual. Te estás realmente convirtiendo en alguien útil para la sociedad, porque no solamente viniste, y vuelvo y lo recalco, como yo en muchas ocasiones le he dicho, no viniste solamente a llenar una silla y a escampar, a engordarte. No, debes tener un crecimiento personal, empezar a adquirir conocimientos, empezar a empaparte de lo bueno, de lo que realmente te va a servir a ti cuando estés en sociedad, cuando estés con tu grupo familiar y que ellos vean realmente que sí te sirvió el proceso de rehabilitación. Debes amar lo que estás haciendo. Empezar también obviamente a hablar positivamente. Eso es crecimiento personal y eso hace parte del sentido de pertenencia. Ya, el sentido de pertenencia en un proceso de rehabilitación también es tener conciencia de que obviamente no estoy en una comunidad, sino que soy parte de ella. Yo ya lo decía la vez pasada y lo recalco porque es muy importante meterte eso en tu cabeza, de que realmente te lo creas. Soy parte viva de ella. No se trata únicamente de ocupar un espacio físico, sino de asumir el proceso como propio. Eso hace parte del sentido de pertenencia. Además, en una comunidad terapéutica también el sentido de pertenencia significa, como ya lo decía, cuidar y respetar las normas, no por obligación, sino por convicción, arraigarlas a tu ser. Acompañar también a tu compañero, a los que no lo necesitan, de pronto una mano amiga. Hay personas que realmente amanecen con crisis, como dicen acá, crisiado, amaneció crisiado.
obstinado por muchas cosas que le pueden haber pasado en el pasado. Ya, pero el apoyar a mis compañeros en sus luchas diarias también hace parte del sentido de pertenencia porque estoy cuidando mi entorno. Ese entorno que si no cuido, eso va a permitir que se contagie. Eso es como una lepra. Eso nos lo ha enseñado el apóstol. Es una lepra que empieza a contagiar todo el mundo de eso, y ya no era uno, sino 10. Entonces yo debo cuidar ese entorno, que esa lepra no se riegue, que la enfermedad no haga parte del que ya venía dejando todos esos pensamientos de abandono, ese malestar de esas personas o de los residentes que llevan 3, 4, 5 meses y que ya han pasado por esa crisis. Nuevamente otra vez la enfermedad vuelve y los atrape. Entonces eso es cuidar el entorno. Entender también que el proceso no es individual, sino colectivo. Ahí está, cuidar el entorno. Cuando desarrollamos pertenencia, dejamos de ver la rehabilitación como un castigo o una imposición de algo y empezamos a verlas como una oportunidad de transformación, de restauración. Y no solamente eso, sino que la comunidad también se convierte en un lugar seguro donde aprendemos a tener responsabilidad, compromiso, disciplina, convicción y aparte de todo, también coherencia. Entonces, en resumidas, ¿el sentido de pertenencia fortalece la identidad? Claro. ¿Aumenta mi compromiso? Por supuesto. Con el cambio de mis formas de actuar, de mis formas de hablar y de mis formas de ver la vida también, o de mis formas de ver el proceso, reduce también el deseo de abandonar el proceso. Entonces, pertenecer es involucrarse, cuidar y participar y aparte de todo, valorar la ayuda. Cuando se siente que este lugar también es tuyo, el proceso deja de ser una obligación y se convierte en una decisión consciente. Ese era como mi aporte, mi líder Felipe. Yo no sé si de pronto en el Samán tengan aportes también, y si no, aquí en el Vergel también hay algunos aportes. Líder Felipe, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, líder. Buenos días a todos los participantes de la Escuela de Sabios. Sentido de pertenencia, empecemos con una frase. No solamente es estar en el centro de rehabilitación, es sentir que ese lugar también es mío. No se trata de ocupar una cama, cumplir horarios, asistir a terapias. Se trata de experimentar que hago parte de algo más grande, una comunidad que me reconoce, me valora y cree en mi proceso. Pero, ¿qué significa realmente pertenecer? Pertenecer implica sentirse aceptado sin ser juzgado por el pasado, tener voz dentro del grupo, identificarse con las normas, valores y propósitos del lugar, asumir responsabilidades en el propio proceso y en el bienestar colectivo. Cuando una persona en rehabilitación comienza a decir, esta es mi casa, este es mi proceso, esta es mi oportunidad, algo profundo está cambiando. Deja de verse como un visitante obligado y empieza a verse como un protagonista de su recuperación. Hay un impacto psicológico del sentido de pertenencia. Reduce la sensación de aislamiento y exclusión social. Disminuye la resistencia al tratamiento. Fortalece la autoestima. Aumenta la adherencia al proceso. Favorece la regulación emocional. Muchas personas que llegan a una rehabilitación han vivido rechazo, estigmatización o rupturas familiares. Por eso cuando encuentran un espacio donde son llamados por su nombre y no por su diagnóstico,
comienza la restauración emocional. Cuando hay sentido de pertenencia, la norma deja de ser una imposición y se convierte en una convicción. La disciplina deja de ser castigo y se convierte en cuidado. La comunidad deja de ser un lugar temporal y se convierte en un espacio de transformación. El usuario ya no cumple por miedo, sino por conciencia. Ya no permanece por obligación, sino por propósito. En rehabilitación no se trata solo de estar en el lugar, sino de sentir que ese lugar también es mío. Vuelvo y repito. Porque cuando alguien se siente, cuida. Cuando se siente escuchado, participa. Cuando se siente valorado, cambia. El sentido de pertenencia no solo sostiene el proceso, es uno de los pilares que lo hace posible. Ese es mi aporte, mi líder. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el aporte. Yo creo que pues, el sentido de pertenencia tiene tiene la capacidad como de impulsar los procesos de rehabilitación, porque normalmente uno no ve a alguien, digamos, uno normalmente ve una persona consumiendo en la calle y de pronto uno no le dice, vea, deje de hacer eso. O uno no entra a un estanco y va y habla de que el alcohol es malo. Y si uno lo hiciera, no todas las personas van a darlo como un consejo, ni todas las personas se lo van a tomar como algo personal, porque de pronto no lo conocen a uno, porque de pronto van a decirle, pero usted no me diga nada, ¿usted quién es? Yo no pertenezco a ninguna amistad con usted, a ningún vínculo que me haga sentir de que usted realmente está preocupado por mi situación o de que me quiere ayudar. Y a veces uno, estando dentro del proceso de rehabilitación, dentro de una fundación, a veces la persona que tiene a su familiar dentro de una fundación sigue sintiendo ese rechazo o se sigue sintiendo ajeno a todas las herramientas que le puedan brindar. Porque siente como si le estuviera hablando a un desconocido. Porque de pronto, antes de la fundación, de pronto uno no conocía a las personas que están. De pronto, en 6 meses el grupo va a tener muchas personas que ya se hayan ido, otras que hayan llegado. Pero el sentido de pertenencia también me lleva a mí como a aprovechar el tiempo, a recoger lo bueno que me puedan dar y a poderme dejar ayudar. Y en el sentido de pertenencia, pues estamos hablando de lo que es mío y de lo que no es mío. Y si yo veo a otra persona que tiene otra función, o si yo veo que hay otra persona que me puede ayudar con algo, si yo tengo que delegar algunas, pero hay unas que yo no puedo delegar. Si yo tengo mucha responsabilidad, yo sé que puedo contar con ciertas personas que me ayuden con algo, pero hay otras que el sentido de pertenencia de pronto no me lo permite. Y a veces las personas, a veces si uno dice en una fundación, si uno dice, digamos que no es en esta fundación y no que en otra.
Y uno dice, ¿quién quiere 20.000 de tienda? Porque hace poquito se hizo el examen también. Y por medio de un juego, el apóstol organizó un juego de tingo-tango. Y los premios eran más para poder ver el sentido de pertenencia que había en una persona que simplemente para hacer una dinámica en la que se beneficiaran las personas, sino que también se buscó que se beneficiara el espacio. Y si el espacio que me está ayudando a mí se ve beneficiado, pues yo creo que está buscando un bien común, porque ese espacio me está ayudando a mí. Y en el tingo-tango, el que caía, a veces le podían decir, o lava los platos, o le podían decir, tiene 20.000 de tienda. Y la persona con un sentido de pertenencia, digamos que trabajado, si le dicen que le corresponde lavar los platos porque cayó en el tingo-tango, pues le están hablando de algo que puede beneficiar el lugar, pero que no es cualquier lugar, sino que es el lugar que le puso la vida para recuperar muchas cosas que había perdido. O sea que no es una pérdida que a uno le digan lave un plato. Pero si no es el sentido de pertenencia, ¿yo por qué le tengo que lavar platos a otro? Si no hay sentido de pertenencia, yo solamente puedo valorar o solamente la visión me alcanza a valorar lo que llega en forma de conveniencia, que me beneficia a mí, pero que no beneficia a otro. Ya que desde ahí también se ve el sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia es cuando dicen, ¿quién? Necesitamos un voluntario. Y las personas se pelean, como decía el video, ¿no? Se pelean por realizar esa labor en la que se necesita un voluntario. O sea que, ¿será que uno se pelea por, porque el proceso le dé más a uno, le exija más? ¿O uno se pelea es porque ya no saquen de la fundación? Entonces, pues eso también, yo creo que lo pone a pensar a uno. Que a veces le ofrecen a uno cosas que no son para el bien de la casa, pero sí pueden ser para el bien de uno. Uno las interpreta como si fuera la mejor oferta. Y lo que beneficia al entorno en el que yo estoy y me beneficia a la vez a mí, eso no lo veo como algo productivo, no le veo utilidad, no le veo inversión y mucho menos le voy a ver resultado, mucho menos le voy a dar un fruto, porque no hay sentido de pertenencia. Ya que en el proceso se quiere recoger muchas cosas que no se quieren sembrar. ¿Será porque uno piensa que va a perder? ¿O porque uno piensa que eso no tiene importancia? Entonces uno tiene que mirar ese tipo de cosas. El sentido de pertenencia me está llevando a mí a dar lo mejor o a dejar lo mejor para otro lugar que yo creo que sí pertenezco, pero que no es la fundación. Entonces, pues, continuemos con los aportes y pues hagamos
este espacio también algo reflexivo, algo participativo y también algo que le podamos sacar como un buen mensaje a este tema del sentido de pertenencia. Entonces, ahí tienen la mano levantada. Buenos días, mi nombre es Juliana Mejía y mi aporte es: el sentido de pertenencia es la experiencia emocional y social de sentirse parte de un grupo, una comunidad o el proceso, implicando sentirse aceptado, valorado, importante y necesario. En realización no se trata de solo estar en un lugar, sino de sentirse que ese lugar es de uno mismo. Es una necesidad psicológica de sentir amor y cuidar lo que tengo o de lo que hago parte, no solo el que sea conveniente para mí, sino también para mi entorno. ¿Por qué es la clave? No solo el ver o tener en cuenta, sino también llevándolo al hacer. En rehabilitación, no solo el saber que necesito el proceso, sino también cumplir y comprometerme, porque sí es algo que necesito verdaderamente. Cuido mi proceso, no atrofiando el proceso de los demás. Cuidando mi proceso y no atrofiando el de los demás. Como también cuidando lo que hay, parte del lugar de estadía. Los principios y valores son fundamentales para enfrentar el proceso. Cuando una persona entra en rehabilitación, no solo necesita dejar una sustancia, necesita reconstruir su identidad. Cuando alguien siente que pertenece, cuida el lugar, respeta las normas, participa activamente y defiende el proceso. El sentido de pertenencia convierte la obligación en compromiso. Cuando hablamos de rehabilitación, muchas personas piensan que únicamente es asistir a un centro, cumplir con las normas o pertenecer cierto tiempo en un programa. Pero en rehabilitación no trata solo de pertenencia física, sino también de conexión emocional. Respetando las normas, aunque no me gusten, y cumpliendo, aunque nadie me esté mirando. Ese era mi aporte. Sigamos con los aportes que tengan sobre el tema. Buenos días, Felipe. Mi nombre es Natán, la sede del Vergel. Cuando nosotros sentimos que pertenecemos, cambiamos nuestra mentalidad, porque queremos hacerlo, queremos participar, no hacerlo por obligación, algo que nos da impulso cuando en el pasado no lo hizo. No vivir tapados, sino querer mostrarnos, porque sabemos que en lo poco damos buen ejemplo. Ese es mi gran aporte. Muchas gracias. ¿Tienen más aportes? Sí, mi líder Felipe. Buenos días, mi líder Felipe, mi nombre es Germán. Para mí sentido de pertenencia es cuando uno cuida el espacio donde vivimos, así no tengamos ganas de hacer nada en el día, así nos levantemos bajo de ánimo. También sentido de pertenencia es cumplir las reglas de donde vivimos, así no estemos de acuerdo o conformes. Sentido de pertenencia también es mantener limpio el espacio donde convivimos, así sea que nadie más esté interesado en limpiarlo. Ese es mi gran aporte. Mi líder Felipe, desde el Vergel, para decirle que pues contento, y un aporte es descubrir todo lo que he descubierto a través de mi líder Troche, de usted, del apóstol, y de todos estos años que pues yo pensé que nunca iba a salir de este problema, pero gracias a ustedes estoy, como dice el apóstol, parado y contento, porque estoy feliz de que unas metas que me había puesto del estudio y todo, papá, aquí mi líder Troche me ha sacado adelante, y pues
feliz, estoy feliz porque el problemita del bazuco ya, ¿sí me entiendes? Del cigarrillo también y de muchas cosas más. Y pues como yo le digo al apóstol, quiero seguir estudiando, pero eso sí ya hasta que mi líder trocha y el apóstol digan, vea, usted ya, pero feliz, feliz y contento y agradecido con usted, ¿o yo, pa? Muchas gracias, Frey. Felipe, mi sentido de pertenencia es estar en tranquilidad y oír a los líderes, respetar a todos y ser consciente de lo bueno y lo malo que tiene la vida. Y para poder estar bien, hoy que tiene mucha fuerza, tener mucha fuerza de voluntad para poder estar con nuestros seres queridos y poder recuperar el tiempo perdido y aislarse de las cosas malas que tiene la vida. Y estaré y tener mucha fuerza de voluntad para ser la persona que somos en esta vida tan bonita que nos da la vida. Nosotros nosotros no nacimos con las drogas. Por eso tenemos que tener una fuerza de voluntad y tener a la familia muy contenta y a nuestras familias para que no sufran. Eso es todo, mi señor Felipe. Gracias. Gracias por los aportes. Yo creo que el sentido de pertenencia es como que a nosotros nos entreguen, ¿qué puede ser? Nos entreguen una casa, ¿no? Que nos entreguen una casa y a usted le corresponde mirar cómo la va a dejar. Digamos que a cada uno se les entregó una casa que no estaba terminada. Y le dicen, tenga esta casa. Y le dicen, cómo la piensa dejar, qué quiere hacer con esa casa. Y usted sin necesidad de que se la hayan regalado, usted hace lo que esté en sus fuerzas. Usted siente la libertad de poder invertir cosas para mejorar esa casa. ¿Qué piensa que si se la entregaron, de pronto era para que fuera la mejor casa, o para que en esa casa el que llegue se sienta distinto, para que en esa casa no se vea como se la entregaron de pronto, porque a veces leemos lo malo a lo que nos entrega. A veces uno llega a una fundación y empieza a ver las carencias, y uno al ver carencias, uno a veces no dice voy a buscarle soluciones, sino que más bien muestra el desacuerdo, muestra su inconformidad para cada vez sentir que no pertenece a él. Entonces prácticamente es como si a cada uno le hubieran entregado una casa.
Y pues no solamente es la fundación, de pronto también son esas personas que están ahí, los compañeros, que entregaron esas fundaciones donde tienen animales, de pronto le entregaron esos animales, le entregaron una cama, entonces le entregaron unos espacios, le entregaron una silla. A veces las personas comen en una mesa y a veces no dejan la silla donde va, dejan la mesa untada de comida y se van. Se utiliza un baño y se deja sucio. Le prestan un delantal y lo deja sucio. Le prestan la capa de peluquear para que peluquee. Y esa capa que se pone huele a sudor. Y cuando se la quitan peor y tampoco se lava. O sea que pues ese tipo de cosas uno a veces se siente que pertenece a un espacio, siente que esa casa es de uno. Porque siente que ese lugar se lo entregaron de una forma. Pero ¿cómo lo debe dejar? ¿Va a dejar una huella de pronto en la fundación? ¿O solamente piensa en las huellas que dejó en el sitio de consumo? O a veces se utiliza la excusa de que yo dejé una huella en mis seres queridos, entonces eso me jala hacia afuera. Y a veces no quiero dejar una huella en el lugar en donde estoy, en el lugar en donde me están ayudando, en el lugar donde conozco a otras personas que también están a veces dudando del cambio, que hay otra más fortalecida, que hay unos más nuevos, otros más antiguos, pero que debo sentir como si esa fuera mi casa. Que debo sentir como si me hubieran entregado esa casa de una forma y que yo puedo tomar acción para que ese espacio cambie, para que el ambiente cambie, como si fuera mío, como si yo tuviera una importancia ahí. Entonces, continuemos con las personas que tienen la mano levantada para que vamos vamos redondeando el tema y vamos dándole una idea y aportemos sobre lo que de verdad nos parece importante del tema del sentido de pertenencia. Buenos días, Miguel Felipe. Yo digo que el sentido de pertenencia verdaderamente pues viene de cada persona, a la cual también tiene que ocuparse, no perder el momento del principio, terminar de ser lo que verdaderamente se hace en la vida para poder tener esa ocupación de sí mismo, buscarle más sentido a las cosas, no perder el sentido de pertenencia, porque es una parte primordial que uno lleva de corazón, también como persona, como para cada cual, como para compañeros y compañeras de la Fundación del Vergel y los de acá de Samán y los de la sede de Cali, ¿no? Cada cual pues tenemos una manera de pensar, por muy desarrollado que sea, tenemos una capacidad de tener un avance, la mente se ocupa siempre de lo vacío y también ocupa de tener algo que necesita uno y sacar de lo que uno necesita, el viciarlo a lo que no necesita, es que se ocupa un lugar para ese sentido de pertenencia. Hacer las cosas bien, la fundación también es parte de una pertenencia, de un círculo de pertenencia y también ser amigos y colaboradores entre todos, como todos compañerismo y compañeras de la fundación. Ese es mi aporte. Bien. Buenos días. Gracias. Sí, la idea es sentirse parte de ese espacio, no solamente sentirse como alguien que está por gusto de otros o que está haciendo el proceso para otros, sino que también cada uno de los que están haciendo un proceso ahí son personas importantes. También pueden ser el soporte
otros. Pueden ser personas y que no solamente hagan parte de la construcción de lo que otros construyen, de lo que otros hacen, sino que puedan levantar, como está diciendo, la propia huella, puedan levantar sus propias cosas, pero porque ya desde ahora se están sintiendo que hacen parte de algo, no que son, no que es que yo soy hijo de tal, yo soy hermano de tal, y yo cuento con tal persona, va bien, ¿quién puede contar con usted? No solamente es con quién contamos nosotros, sino quién puede contar con usted ahora que usted está cogiendo un valor en el que donde usted está bien ahí. Que no solamente usted está para los proyectos de otros, ni que está metido en un sistema nomás, sino que cuál va a ser el sistema suyo al que usted pueda coger personas para transformar y para dar solución a cosas de su entorno también. Entonces, la gracia y continuamos con el aporte que tienen ahí. Tienen la mano levantada, por favor. Doña Mercy levantó la mano. Sí, muy buenos días, Felipe, a todos. Respecto al tema, el sentido de pertenencia no solamente es tomarlo como por pasar o por dejar, tenemos que sentir y que todos los que están en la fundación se sientan en familia, que gracias a Dios están en ese bonito proceso de volver a reencontrarse, ¿sí? De las buenas personas que son, los buenos hijos, hijas, hermanos, y tomarlo todo, no solamente por salir del paso, sino que pensar en un futuro y que sean dueños y propios luego de sus propias decisiones, a conciencia, con amor, ¿sí? Sentirse dueños de su cuerpo, de su mente, de su espíritu, poderse controlar en todo momento y saber que siempre el primero que está es Dios para cualquier cosa. Entonces, el sentido de pertenencia, primero debe empezar con el cuerpo de la persona y luego con todo su entorno, porque si no está bien mi entorno, pues no voy a estar bien tampoco mi cuerpo, ni mi mente, ni mi corazón, ¿sí? Y siempre tratar de decir las cosas, que eso también hace parte del sentido de pertenencia, porque si nos ahogamos con algo que nos pasa, algo que sentimos, no lo decimos, entonces eso también nos empieza a dañar ese sentido de pertenencia de nuestro sentimiento, desde nuestro corazón, de nuestra mente, ¿sí? Para que todo sea resuelto de la mejor manera y poder ubicar las cosas materiales y conservarlas, ¿sí? Y protegernos entre todos, ese es otro sentido de pertenencia, protección entre todos, cuidarnos, cuidarse, valorarse. Ese es mi aporte en cuanto al sentido de pertenencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias ahí por el aporte. No sé si de pronto de Samán tengan algún aporte que dar. Sí, la escuchamos allá en la otra fundación. Cambia tu vida. No se les escucha, compañero. Prenda el micrófono, por favor. Deben revisar el micrófono, no se les escucha.
No, no, yo creo que tienen un problema del micrófono allá. No se les escucha, compañeros. Los estamos viendo, pero no los escuchamos. Bueno, mientras que cuadran allá el micrófono en Cambia tu Vida, tenemos acá un aporte. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Joan Sebastián Villegas y mi aporte es este. Mi sentido de pertenencia puede empezar debido como a mi restauración. Mi rehabilitación tiene que tener mucho sentido de pertenencia porque así mismo será mi restauración, así mismo va mi proceso. Entonces tenemos que dar el mejor sentido, estar motivado con una buena actitud para lo que nos toque hacer. Hacerlo bien porque así se refleja todo mi proceso. Tenemos que acoplarnos a este sitio, ya que en el que nos estamos restaurando, en el que voy a lograr cambiar mis viejas costumbres por buenas, mejorar lo que está mal entre nosotros. Cuando estamos dispuestos, cambiamos todo por dentro de nosotros. Existe un gran ser, está dispuesto para que todo fluya bien y prósperamente todo se te dé. Pídele mucho a Dios para que sea grandemente, todo fluya bien. El mejor cambio que puede haber es que yo desee de corazón con disposición en el que mejoro mis conductas, en el que yo contribuya a mi propio cambio, en el disponerme de corazón. Pídele a Dios para que te mantenga con mucha disposición, con ese querer de cambio, pensando en un mejor bienestar para ti y tu familia, ayudar a quienes lo necesitan. Crezcamos con mucha actitud. Desaprender lo que nos dejó las marcas en nuestras vidas, desaprender lo que nos dejó marcas en nuestras vidas, de esas cargas en el pasado, de esas cargas del pasado, déjalas todas a Dios, ahora siendo una nueva persona, cambiando lo que era. Pégate de ese proceso y aprende lo bueno para que así mismo cuando salgas seas una persona muy distinta y sobre todo guiada por Dios. No te puedes alejar de Él porque Él fue el primero que te ayudó para que tú seas lo que eres en ese momento. Gracias a Él te vendrán muchas bendiciones que te ayudarán a ti y a tu familia a ser distintos a donde vayas. Van a haber grandes cambios, se vendrán para estar mejor, para que tú seas un canal de bendición para ti y para tu familia. Ese es mi aporte. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Sí, ya como para ir terminando la escuela, no quisiera regalarles una frase. Eres más capaz de lo que tu mente te hace creer. El sentido de pertenencia no solamente es estar en una fundación, sino sentirse parte de ella. Implica también transformar la percepción del lugar, de castigo a oportunidad, de obligación a convicción, y aparte de todo, de estadía temporal a un espacio de propósito, donde la pertenencia ayuda a dejar de identificarse con la sustancia y comenzar a identificarse en el proceso de cambio. Yo diría que dentro de este tema han surgido muchísimas cosas o muchos conceptos que de pronto también podríamos empezar a aplicar a nuestro proceso. No solamente es aplicarlo al proceso, sino a un estilo de vida, a una transformación. Al dejar solamente la sustancia, no solamente es dejar un mal hábito, sino empezar a crecer personalmente. Y no solamente de crecer, sino transformar tu vida, ser una nueva persona, empezar a identificarte. Tener sentido de pertenencia también es tener una nueva identidad, porque ya no eres el consumidor que todo el mundo veía por la calle pasar, sino que eres una persona en rehabilitación, eres una persona en transformación. Y no solamente eso, sino que eres una persona restaurada. La rehabilitación y el proceso de rehabilitación en el sentido de pertenencia tenemos que llevarlo arraigado a nuestro ser.
Y no solamente eso, sino que le va a permitir también a nuestras familias tener un sentido de pertenencia también por cada una de las cosas que ellos han hecho, porque nos han ayudado, nos han brindado la oportunidad al cambio, nos han dado esa oportunidad que en muchas ocasiones tal vez ni siquiera habíamos pedido, pero que era necesaria. Esa oportunidad de restaurarnos, esa oportunidad aparte de todo, de también conocer de Dios. El venir a una fundación teoterapéutica también permite o nos permite a nosotros conocer que la salvación no solamente es para uno, la salvación es para todos. Pues venimos a un lugar donde estamos sanando heridas que de pronto pudimos haber tenido en la calle. O de pronto esas heridas del corazón que tal vez nuestras familias pudieron haber hecho a nosotros. No solamente es sanar, es perdonar, es ser perdonado. Eso es sentido de pertenencia, realmente saber qué es lo que estoy haciendo, cómo lo debo hacer y que lo tengo que hacer a convicción. Yo creería que ese, pues, por el día de hoy ha sido todo en la Escuela de Sabios. Realmente agradecido con Dios por este espacio, agradecido con la Fundación Proyectando Generaciones porque me ha permitido a mí conocerme. Aparte de todo, me ha permitido crecer como persona, empezar a ejercer un liderazgo que me va a llevar no solamente a conquistar muchas metas, sino un propósito de vida que ya me he puesto y alcanzar una meta que también he querido arraigar aparte de todo a mí. Yo creería que vamos cerrando por el día de hoy. Muchísimas gracias a las personas que hacen presente el día de hoy. Santiago. Les agradezco Chao, Lolcito. Bendiciones. a todos por estar presentes, por hacer se hacen partícipes también de esta escuela de sabios, y no solamente eso, sino que también tienen sentido de pertenencia, por pertenecer también a proyectar. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Chao, hijo Byron. Amén. Dios te bendiga, hermana. Chao, hijo. Dios te bendiga, hijo Johan. Te amamos, Lolcito.